de la música chilena. Son las 9 de la mañana con 7 minutos. En Radio 13C escuchas Lado C. Como les comentaba, celebramos el mes de la planificación urbana y también celebramos las 6 décadas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La conversación a esta hora justamente con la socióloga urbana Isabel Brain y su columna semanal en Lado C. Isabel, ¿cómo estás? Hola, bien, buenos días. Un gusto Oye, estar aquí Isabel, de nuevo. sí, un gusto y también una noticia para quienes no estamos tan cerca del mundo del urbanismo y la arquitectura. Una fiesta que se celebra año a año y que entiendo coincide con el Día Mundial del Urbanismo que se celebró el pasado 8 de noviembre. Aquí reflexionamos sobre ciudades sostenibles, inclusivas, equitativas. Hay charlas, talleres en algunas casas de estudio. Desde tu mirada, ¿por qué es relevante la planificación urbana o qué entendemos además por planificación urbana para incluir a nuestro público? Sí, mira, buena pregunta. La verdad que la planificación urbana es importante y lo digo con todo el sesgo que tengo porque me dedico a eso. Siempre apareció, de hecho, para hacerse cargo de los grandes desafíos de cómo habitamos el territorio, ¿no? O sea, la planificación urbana se inició a principios de siglo, finales del siglo pasado, siglo XIX, principios del XX me refiero, porque empezaron a generarse estas grandes aglomeraciones urbanas, donde básicamente había que hacerse cargo de la ciudad como un sistema, y a lo que voy es el sistema de alcantarillado, por ejemplo, el sistema de agua potable. Partió como por cómo optimizamos la manera en que estamos viviendo, dado que se empezó a asentar la población en las ciudades producto de la revolución industrial y todo eso, Ya, ¿no? o sea, en el fondo explotan las ciudades producto de la migración campo-ciudad y hay que hacerse cargo de ese fenómeno. Exacto, entonces el tema es cómo pensamos, el cómo habitamos, ¿no? Entonces, de alguna manera la planificación lo que hace es pararse en el presente y proyectar cómo habitar de manera sostenible el territorio. Después, bueno, la planificación tuvo un giro como mucho más hacia tratar de cómo ordenar y higienizar las ciudades, ¿no? Y se empezó a dividir las funciones. En un lado estaban las empresas, en otro lado estaban las casas, en otro lado estaba el comercio, y todo conectado por autopistas, que es básicamente el modelo americano, ¿no? De la ciudad que depende 100% del auto, ¿no? Y eso se llamó la ciudad funcional porque se dividían las funciones en la ciudad. Y hoy día estamos y eso de nuevo, es como la manera de resolver la complejidad fue decir, bueno, separémosla por funciones. Pero lo que hace eso es de alguna manera generar ciudades, súper extensas y poco sostenibles, y donde en un lugar son ciudades dormitorio, solo la gente duerme, poco vivas, ¿no? Durante el día, durante la noche, sino que solo... Entonces hoy día estamos transitando de nuevo y la planificación está de alguna manera tomando de nuevo un peso porque tenemos que pensar nuestras ciudades en el contexto del cambio climático, en el contexto de la alta segregación social que hay en las ciudades. O sea, una manera también de resolver el problema de cómo generamos un lugar para todos los que habitamos fue a través de las políticas de vivienda, ¿no? Políticas de vivienda masivas que generaron, claro, un techo para las personas, pero muy segregadas, en el fondo ciudades que son dormitorios, como se llama en el urbanismo, ¿no? Sin ciudad, sin servicios, sin transporte adecuado, sin espacios de trabajo. Entonces hoy día estamos aprendiendo, y de hecho tú lo mencionaste, lleva el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, va a cumplir 60 años y estamos aprendiendo como país también que las ciudades no son solo compuestas de casas, plazas y calles, sino también tienen que ser espacios vibrantes con trabajo y con servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos ciudad en paralelo a que vamos construyendo vivienda y hacemos que estas ciudades además sean sostenibles, que sean verdes, que no sean hostiles en el fondo para sus habitantes y no contribuyan al cambio climático, ¿no? Qué interesante el repaso histórico. O sea, partimos de la migración campo-ciudad, siglo XIX, comienzos del XX. Se resuelve una emergencia, ¿no? Desde lo sanitario, estructural, pero con el paso de los años la planificación urbana se ha ido sofisticando. ¿Y en qué minuto empezamos a hablar, por ejemplo, de factores tan claves como la calidad de vida? Exacto, bueno, porque la misma manera en que hicimos ciudad,
de alguna manera fue pensando en cómo optimizar funciones y no cómo aseguramos que tengamos una buena calidad de vida como seres humanos. De hecho, hoy día parte de la planificación, hay un nuevo enfoque que es en el fondo la planificación pensada desde la clave de salud, ¿no? El cómo estar en un auto por 40 minutos, una hora y media, te genera niveles de estrés, hipertensión, obesidad. Entonces, hay todo cómo generamos la posibilidad de la movilidad activa. Por eso se han puesto de moda conceptos como la ciudad de 30 minutos, ¿no? De cómo tú logras que en 30 minutos caminando estés más o menos cercano y no estés obligado a servicios, a trabajo, a oportunidades, y no estés obligado a montarte en un auto para llegar a algún lugar, ¿no? Oye, Entonces, Isabel, y en ese ¿mm? contexto, ¿cuáles son las ciudades ícono de los 30 minutos? A mí me parece ese concepto muy desafiante, muy atractivo además. ¿Qué ciudades del mundo han logrado que en 30 minutos o incluso menos, caminando, en bicicleta, en un scooter, tú llegues a tu trabajo, a los servicios, a una clínica, al almacén, a juntarte con tus pares, a trabajar, etcétera? Sí, bueno, mira, el concepto, otro día lo podemos hablar más detalle, porque 30 minutos algunos urbanistas también se oponen mucho, porque dicen, bueno, es irreal, ¿no? Pero tiene una lógica detrás, y yo te diría que las ciudades de 30 minutos que atraen a la población mundial a visitarlas son las ciudades europeas, porque se diseñaron, la ciudad europea nació antes de que naciera el auto. Entonces, en el fondo siempre estuvo pensado a distancias caminables. Por eso nos atraen tanto, ¿no? Porque tú puedes, como turista, caminar la ciudad, recorrer sus museos, ver su oferta cultural, ver sus parques, ves a la gente yendo a trabajar, están los servicios, etcétera. Entonces yo te diría que el secreto de la ciudad La de ciudad 30 perfecta. minutos está de alguna manera en pensar en cómo desafiamos y hacemos que la opción más óptima para moverse, para llegar a algún lugar, no sea el automóvil. ¿Te fijas? Entonces, eso, bueno, los europeos lo tuvieron porque fueron los que vieron en el fondo nacer las grandes ciudades. ¿Ah? Otra ciudad de 30 minutos uno podría decir que es Singapur, que es una ciudad bastante especial porque es una ciudad que a la misma vez es un estado, ¿no? Y que está completamente conectada por trenes y por metro, ¿no? Ahora, porque es una ciudad que es calurosísima, la humedad es brutal, tú no puedes andar en scooter ni caminando porque te derrites, pero en vez de optar por el automóvil, en el fondo se dijo, ok, se va a conectar la ciudad completa vía metro y trenes, ¿no? Entonces, una ciudad de 30 minutos básicamente es una ciudad diseñada donde tú dices, porque hoy día, claro, uno puede hacer el sacrificio de decir, mira, la verdad que es más saludable irse caminando, es más sustentable, no contamino, pero muchas veces es a costa de ser como una suerte de héroe o heroína, caminando por lugares donde no es seguro, con veredas estrechas. Entonces, una ciudad de 30 minutos tiene que poner el estándar en la persona, ¿no? Cómo esa persona llega con sombra adecuada, con un ancho de vereda que no sienta que está corriendo un riesgo, donde ahí se permite, y ahí viene la planificación, que una de las herramientas es zonificar, ¿no? Tú defines usos en el territorio, que no sea solo un uso residencial, por ejemplo, sino que se permita que haya uso comercial, uso para servicios, para comercio, etcétera, que te permita esa mixtura que le da vida a las ciudades, ¿no? Oye, Isabel, hay un tema que últimamente me aparece mucho en redes y tiene que ver con la llamada arquitectura hostil y que se da justamente Sí. en grandes ciudades donde que se enfrentan crisis migratoria, crisis de seguridad, pobreza, lo que genera que mucha gente viva directamente en la calle, se tome los Acá. espacios públicos o qué decir también todo lo que es el comercio informal
informal, ambulante, y los municipios, los gobiernos correspondientes deciden encabezar una llamada arquitectura hostil, lugares donde no te puedes sentar, donde no los puedes habitar, el ciudadano se convierte en un ente de tránsito y que ya no puede vivir ni disfrutar de la ciudad porque en el fondo se prioriza dar más seguridad y espacios donde nadie pueda dormir, pernoctar o desarrollar comercio informal. Eso me imagino que también tiene que ver con la planificación urbana, ¿no? Debiera tener que ver, o sea, una cosa que también es importante tener en cuenta es que desde la planificación, yo hablo acá en Chile, está todavía bien en pañales, ¿no? O sea, debiéramos tener más capacidad de poder regular ciertos fenómenos que van pasando. Cada vez está agarrando más músculo, pero claro, esta arquitectura hostil que la vemos en Chile y se ve en muchos otros países, es producto de que las ciudades, sobre todo las ciudades, mientras más atractivas son, atractivas porque atraen, ¿no es cierto? Población que se llama población flotante, ¿no? Que es que uno calcula en las ciudades, bueno, quienes habitan en la ciudad, por ejemplo, Santiago Centro o Providencia, tienen alrededor de 400.000 habitantes, pero reciben diariamente cerca de 2 millones de personas que se mueven desde el resto de la región a trabajar o por servicios o por lo que sea, ¿no? Entonces, esa población le genera una carga al territorio que es muy fuerte, ¿no? O sea, tiene que acoger una demanda por servicios, por espacio público, entonces, este fenómeno que tú dices de reacción con este tipo de soluciones hostiles, creo que de alguna manera se podría en algo resolver, porque es mucho más sistémico que solo urbano, ¿no? O sea, que la gente que haya olas migratorias tiene que ver con poder como ciudad ofrecer lugares para habitar, espacios donde poder acoger esta nueva demanda por vivienda, ¿no? De los que llegan, pero también si uno rebalancea la distribución de servicios. O sea, hoy día, por ejemplo, para ponerte el ejemplo de Santiago de nuevo, disculpando al resto de los auditores del país, es que 70% de los santiaguinos se mueven todas las mañanas a trabajar en 4 comunas, ¿sí? Entonces, eso habla de un desbalance respecto a cómo están distribuidas las oportunidades de trabajo, de servicios en la región. Hay municipios donde todas las mañanas hay un éxodo, ¿no? Donde toda la gente sale de ahí y no atraen a nadie. Entonces, el tema es, si tú empiezas a distribuir de alguna manera estas cargas en el territorio, esta población que se mueve por trabajo, por servicios, de alguna manera el sistema que los acoge, el sistema urbano, la red de veredas, de espacio público, de servicios, no colapsa tanto y no reacciona de esta manera tan hostil. Claro, ¿ah? claro. Claro, y se convierten en lugares de tránsito, pero eso sorprenden esos bolones, por ejemplo, que pusieron ahí afuera del Costanera Center, también en el centro de Santiago. O sea, son medidas extremas, desesperadas, para que la gente simplemente vaya de un lugar a otro, no se instale, no se siente, no disfrute la ciudad, no se tome un heladito, no converse, no interactúe, porque son comunas que tienden a verse saturadas, sobrepasadas. Claro, en el fondo lo que pasa es que ahí es como que pagan justos por pecadores, en el fondo, porque mucho de este urbanismo hostil, esos bolones que tú dices, tenía que ver con evitar que se ponga comercio informal Claro. en las veredas, pero claro, eso, como tú bien dices, inhibe también que alguien pueda pararse y sentarse a tomarse un helado, ¿no? Entonces, la estrategia, la manera de abordar esto a través de un urbanismo hostil, el problema es que las soluciones urbanas son bastante no eternas, pero sí son bastante permanentes en el tiempo. O sea, si tú pones un bolón de cemento, sacarlo no es tan flexible como otro tipo de soluciones. Entonces, siempre hay que tener harto cuidado cuando hablas en temas o piensas temas de planificación urbana, de verdad pensar bien los pros y los contras de tu solución, ¿no? Isabel, o sea, hoy día... Para el cierre y celebrando las 6 décadas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, los grandes desafíos futuros para nuestras ciudades. Los grandes desafíos futuros son, uno, acoger lo que hoy día de hecho está mandatado por ley. Tenemos una ley en Chile que obliga a la planificación a tener una mirada de planificación ecológica, que significa que las ciudades no pueden desarrollarse a costa de sus ecosistemas, sino que con sus ecosistemas, ¿no? Entonces, uno es la planificación ecológica, 2 es inyectarle ciudad
a todos los macrosectores que hemos construido, donde solo hemos construido vivienda y hoy día estamos pagando el costo, sobre todo los que habitan ahí, de unas ciudades que no solo nos ofrecen oportunidades, sino que activamente te restan oportunidades, ¿no? Muchas ciudades han visto crecer su red de transporte y lo que hay que hacer hoy día es hacer confluir, porque aunque tú no lo creas, nosotros en Chile no pensamos el transporte junto con la planificación urbana, se piensan completamente paralelos. Entonces, hoy día es hacer, inyectarle a toda esta red de transporte que se expandió, desarrollo alrededor. Entonces, lo que permite es que este pulpo que extendió sus redes, sus brazos, digamos, tenga desarrollo a lo largo de esa infraestructura y no que solo traiga a las personas desde A a B lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ese serían, diría yo, que los grandes es generar ciudad de verdad. La ciudad, de nuevo, no son casas, plazas y calles, es generarle, inyectarle sostenibilidad a través de trabajo, de servicios, y hacerlas que sean compatibles con y armónicas con nuestro medio ambiente, ¿no? Ahí está el gran desafío. No son calles, plazas, ¿y qué más me dijiste? Y casas. Solo casas. Plaza, calle. Sí. Sí, claro. Porque efectivamente es uno en simple piensa que eso es una ciudad, es mucho más que aquello y son parte de los desafíos en este mes de la planificación urbana y justamente tras 60 años del inicio, el arranque del Ministerio de Vivienda y Urbanismo como cartera prioritaria, hay que decirlo. Isabel Brain, socióloga urbana, conversando todas las semanas con este lado C. Isabel, un gusto haberte Lo mismo digo, haberte muchas conocido gracias, a la buen distancia. viernes. Un abrazo para ti. Nos vemos. Son ya las 9.